Bienvenidos a una nueva caminata. Nos encontramos en otro municipio del área metropolitana de San Salvador para recorrerlo en su zona central, en su casco urbano central. Estamos en el municipio de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador, y justamente nos encontramos como en esta intersección que es la más conocida y la más transitada acá en este municipio del departamento de San Salvador. Exacto, de hecho aquí nos encontramos en uno de los municipios que forman parte del área metropolitana de San Salvador, pero que no tienen territorios o no comparten un espacio que los una al municipio de San Salvador. Así es que bastante interesante eso, ya que la gran mayoría de los municipios que se encuentran en el área metropolitana de San Salvador comparten frontera, podemos decir, ¿verdad?, con el municipio capital. Así es que bastante curioso ese dato, y este espacio de acá, que es uno de los más frecuentados para ingresar al municipio de Ayutuxtepeque, que es la intersección de la calle El Bambú, la senda 3 Poniente y el final de la 29 Avenida Norte, en la cual observamos ya uno de los puntos de tradición o de conocimiento aquí en Ayutuxtepeque, que es este triángulo que hace poco ha sido remodelado y que posee un busto de Monseñor Romero. Sí, bueno, toda esta zona ha ido cambiando con respecto a las décadas. Yo creo que muchos de ustedes que han vivido en estas zonas del área metropolitana no me van a dejar mentir que justamente esta intersección ha sufrido una cantidad de cambios a lo largo del tiempo. La más notoria probablemente sea toda la remodelación que se realiza a este triángulo que antes no existía y se convierte como en una especie de triángulo peatonal en donde hay como unas elevaciones con respecto al nivel de la calzada para que la gente pueda caminar, y por tanto estos espacios se convierten también en túmulos o en estos obstáculos para ralentizar el tráfico vehicular. En la zona también, en la esquina opuesta a este triángulo, recientemente alguna administración edilicia coloca esas letras con el nombre del municipio que ahora están tan de moda en nuestros pueblos latinoamericanos, y específicamente acá en El Salvador, pues casi que todos los municipios que tienen alguna importancia turística o relevancia por su ubicación están adoptando esta práctica de colocar justamente el rótulo con el nombre de su pueblo con iconografía cada lugar tiene como su manera muy particular de decorar las letras, algunas con imágenes, otras únicamente con colores, y así pues cada municipio. Ayutuxtepeque no ha sido la excepción, uno de los municipios más cercanos y principales de San Salvador, como ya mencionábamos, parte de la conurbación que conocemos como el área metropolitana de San Salvador. El nombre de este poblado significa Cerro de los Cuzucos en náhuatl, y es uno de los municipios del área metropolitana que, como Omar menciona, no tiene ninguna frontera física con el municipio capital de San Salvador, a pesar de que es parte de toda el área metropolitana, e incluso también sucede de que en algunos de estos municipios la línea municipal que divide los diferentes territorios, los diferentes pueblos acá en el área metropolitana, a veces es muy difusa o no se conoce. Por ejemplo, esta vía sobre la que estamos caminando, que es la 29 Avenida Norte, pues comparte los límites municipales también con el municipio de Mexicanos y en alguna parte también con el municipio de San Salvador,
pero no se distingue claramente dónde está Mexicanos, dónde está Yotuxtepeque, dónde está San Salvador, y asimismo sucede con otros municipios del área metropolitana. Sí, de hecho, en periodos edilicios anteriores, en la alcaldía de San Salvador se había dado la tarea de poner en las principales calles, en donde pasaba esa línea divisoria, una rotulación en el cual decía, ¿verdad?, que era el límite de San Salvador con tal municipio. En el caso de Ayotuxtepeque, con la frontera con Mexicanos, esta se encuentra a unas cuantas cuadras siguiendo esta vía. Bastante interesante, que cabal, exactamente podemos decir que cercana a la primera calle poniente es en donde pasa la frontera. Así es que va a haber un momentito en el cual, sin querer, vamos a pasar a Mexicanos y vamos a regresar a Yotuxtepeque. Sí, definitivamente es bien confuso. De hecho, muchas personas creen que esta zona donde estamos caminando es todavía parte de la colonia Sacamil. Y exacto, sin embargo ya es parte del reparto Escandia, si no me equivoco, esta zona, o estamos muy cerca. Y bueno, hay unas confusiones ahí interesantes. Eso también sucede en algunos otros espacios del área metropolitana, en los municipios como Soyapango y Lopango, en donde probablemente hay colonias que están construidas en los límites municipales, y probablemente una casa esté en un municipio y la otra casa contigua está en el otro municipio. Correcto. Son cosas que pueden suceder y que se dan frecuentemente acá en el área metropolitana, y por tanto este municipio de Yotuxtepeque no es la excepción. Pero bien, hablemos un poco de la historia de este poblado. Sobre la fundación de esta ciudad hay dos teorías que han sido las más aceptadas. Una de ellas es que en épocas precolombinas habitaron en estas tierras pueblos yaquís o pipiles. Y el otro, que fue fundado de la misma forma que el pueblo de Mexicanos, en las que personas de origen azteca, que fueron auxiliares traídos por los conquistadores para ayudarlos en su día a día o en la guerra, y que por tal motivo arriban a lo que ahora conocemos como el territorio salvadoreño, y por tanto empiezan a habitar esta región, creándose un asentamiento. Inclusive el escritor e historiador Jorge Lardé y Larín, en su libro El Salvador, historia de sus pueblos, villas y ciudades, menciona que fue fundado por misioneros religiosos junto con estos auxiliares aztecas. Así es que es bastante curioso esa ambigüedad histórica de la fundación, no se tiene bastante claro, ya que el espacio en donde estamos caminando ahorita podemos decir que son los terrenos fundacionales, que lindan bastante contiguos o se encuentran bastante cercanos al Cerro El Carmen, que es la elevación natural más alta de este municipio, y que se encuentra justamente donde fue desarrollada la urbanización Santísima Trinidad. Entonces, contiguo al cerro es donde se hizo estos desarrollos urbanísticos. Entonces utilizaron todas esos espacios cercanos al Cerro El Carmen para asentarse. Es aquí también en donde, en pleno periodo colonial, se empieza a llamar a este asentamiento como San Sebastián Ayotuxtepeque, que más adelante vamos a ver el patronazgo de este pueblo o de esta ciudad, que luego, cuando ya se afianzó bastante el periodo colonial y empezó a avanzar ese proceso de colonización aquí en territorio salvadoreño, en esa época habitaban alrededor de 300 personas y eran tributarias también de la parroquia principal de Mexicanos, que era como la parroquia cabecera.
En este lugar solo había como una especie de iglesia, casa consistorial o una casa relacionada a ritos que posteriormente fue transformada en otra cosa. Para 1786 ingresa de forma legal al Partido de San Salvador, que eran las divisiones administrativas que el Reino de Guatemala le asignaban a las zonas geográficas más importantes. Y para 1807 este pueblo que se mencionaba en su momento no superaba las 700 personas, quienes utilizaban o su más frecuentado uso de estos terrenos alrededor del poblado eran para la siembra del maíz y la caña, y en menor medida la crianza del ganado. Y es ahí en donde pasa muchísimos años hasta llegar a la época republicana. A ver, ya cuando entramos aquí al siglo XIX, en la época, en el tiempo ya posterior a la independencia de España, la asignación territorial de este poblado se llevó a cabo de acuerdo a las divisiones territoriales que respondían a los designios gubernamentales. Ya durante el siglo XX, la Asamblea Legislativa le otorga el título de villa el 15 de octubre de 1971 bajo el decreto 425. El título de ciudad lo recibe mucho más cercano a esta época, el 24 de octubre de 1997, hace 26 años. A partir de esta fecha, estamos en 2023, a través del decreto legislativo número 856. Cabe destacar que durante la década de 1980 se decide incluir a Ayutuxtepeque para ser parte del área metropolitana de San Salvador. La conurbación, que ya de manera oficial es creada en la década de 1990 como una división administrativa. De hecho, hay todo un aparataje institucional detrás de la instauración del área metropolitana de San Salvador. Y quizá la oficina más importante o la más conocida al respecto de esta conurbación es lo que se llama la Oficina de Planeación del Área Metropolitana de San Salvador, que no es más que una oficina que se encarga como de la administración de todos los territorios y de la manera como se urbaniza el área metropolitana en los terrenos que corresponden a todos estos municipios que circundan el municipio de San Salvador, o la capital del país. Sí, exacto. De hecho, la tardanza por el cual se dio debido al cambio de designio de villa a ciudad corresponde a la cantidad de personas que vivían en esa época en este municipio. Para subir de rango, podemos decir, de una ciudad se requiere una cantidad mínima de personas que lo habitan. Es por tal motivo que en 2023 inclusive varios asentamientos todavía son reconocidos legalmente como pueblos o inclusive como villas. Que una de las más cercanas que hemos ido a visitar es la villa de Caluco. Entonces, la villa de Caluco, exacto, sí. Esa corresponde a esa asignación, ya que la cantidad de personas que habitan en el municipio no es tan grande. Pero se da un fenómeno bastante interesante que todo las zonas alrededor, que podemos decir el casco central, que es el que estamos recorriendo ahorita, empieza un proceso de urbanización bastante importante y empieza a crecer la cantidad de habitantes. Es así que la parte inmobiliaria del municipio se llena de espacios de construcción cercanas al Cerro El Carmen y a otras zonas en las cuales podemos mencionar como las más principales y las más grandes que se dieron en esa época, que es la colonia Escandia y la urbanización La Santísima Trinidad, que prácticamente para las dimensiones del municipio es
es como una ciudad dentro de Ayotuxtepeque, ¿verdad? Que tiene una gran cantidad, tiene alrededor de 3.000 o más de 3.000 viviendas de todo tipo, entre unifamiliares y multifamiliares, con una gran cantidad de servicios que se encuentran adentro de ella. Entonces, gracias a ese gran incremento sustancial de la población es que se le da el título de ciudad bastante cercano al año 2000. De hecho, a principios del siglo XXI, ya que la población había crecido bastante, se hizo un censo en esos últimos años de los 90 por ahí, y se llegó a la conclusión que vivían alrededor de 40.000 personas en el municipio, convirtiéndose de esa forma en el sexto municipio con más densidad poblacional del área metropolitana de San Salvador. Así es que los años 90 le sentaron bien a Ayotuxtepeque y pudo crecer en urbanización y en población también. Son cosas que suceden en toda la extensión del área metropolitana y que recientemente también ha llegado como ese desarrollo urbanístico a otras zonas que en su momento no estaban contempladas dentro de la conurbación del área metropolitana, pero que ahora ya incluso las podemos creer parte de. Estamos hablando de el municipio de Colón, departamento de La Libertad, y también el municipio de Quesaltepeque, en el departamento de La Libertad también, si no me equivoco. Y ahora podríamos decir que son como las extensiones del área metropolitana. Ahora es todavía más grande el área metropolitana de San Salvador. Casi podríamos decir que el área metropolitana ahora podría, si la reunís completa, podría convertirse fácilmente en un departamento del país. Exacto, ajá, pareciera que sí. Sí, en realidad es por la cantidad de personas que buscan venir o estar cerca de la ciudad capital, porque acá está el desarrollo y están las oportunidades, en fin, y eso pues permite que haya como esta explotación de los municipios que son parte del área metropolitana. Económicamente hablando, Ayotuxtepeque, al ser de los últimos municipios que tienen como esta explosión urbanística y ser en los últimos años un municipio mayormente urbano, la mayor cantidad del impulso económico está centrado en el comercio y los servicios. Ya toda esta parte de la agricultura y la ganadería como que se deja muy atrás porque no hay muchos espacios en donde realmente se puedan llevar a cabo estas actividades. De hecho, no es un municipio tan grande y en su buena mayoría está urbanizado ya. De hecho, aquí nos encontramos en esta esquina en donde está el mercado municipal de Ayotuxtepeque, y detrás de él se encuentran las oficinas de la alcaldía municipal. Estamos básicamente en lo que podemos considerar su casco central, que no corresponde a lo que tradicionalmente entendemos por el casco central de un municipio, que normalmente está conformado por una plaza central y en sus alrededores se encuentra el cabildo, se encuentra una iglesia, se encuentran portales de comercio o algunas otras oficinas del gobierno local. Sin embargo, acá todo está concentrado como en una cuadra. No hay un parque central, pero sí hay como una cuadra central en donde se ubica esta oficina de telecomunicaciones, la iglesia, el mercado municipal y la alcaldía, entre otras oficinas, que ya las vamos a ir conociendo más adelante. Sí, exacto, así es que es bastante... Todo este casco central está bastante unificado en una sola. Como dice Armando, no sigue los patrones del proceso de colonización. Posiblemente no fue tomado de importancia por los españoles en esa época, y por tal motivo no hicieron una distribución de este lugar, sino que debe haber sido como un asentamiento relacionado a los otros más cercanos, y por tal motivo tiene como este diseño, aunque sí de cierta forma lleva un diseño de cuadras en forma de damero o en forma de cuadros,
por lo menos en el casco central. Aquí nos estamos acercando y estamos rodeando toda esta cuadra para seguir conociendo lugares bastante interesantes de este municipio. Hablando exactamente del tema de fiestas, las fiestas patronales de Ayotuxtepec que se celebran desde el 15 al 30 de enero en honor a San Sebastián Mártir, que este santo tiene una historia bastante curiosa y amarrada directamente a la iglesia o parroquia que se encuentra acá, que ya vamos a ingresar a ella. Nos encontramos exactamente entrando a ese terreno. La iglesia o parroquia de San Sebastián Mártir, esta que tenemos acá, fue fundada oficialmente en 1969 por nada más y nada menos que el arzobispo que hizo la mayor cantidad de inauguraciones en su tiempo, que fue Monseñor Luis Chávez y González. Gracias a él fue que se instauró esto y fue una petición directa de los habitantes. ¿Por qué hemos hablado de que la imagen de San Sebastián Mártir es tan cercana a esta iglesia? Hay una historia en la cual durante los rituales de expiación de pecados o el proceso de azotamiento que era enseñado por los invasores españoles como parte del proceso de evangelización, un grupo de mujeres se va a un espacio boscoso que ahora podemos situarlo en una parte bastante cercana de acá, que es la colonia El Carmen. Estas señoras llegan a un árbol de ceiba y ven la imagen de San Sebastián. Es ahí en donde se la llevan a una casa llamada La Cofradía y empiezan a hablar de su hallazgo. El día siguiente, a regresar, observan que la imagen ya no se encuentra. Entonces estas mismas señoras regresan al lugar y vuelven otra vez a encontrarla en el mismo sitio. Es ahí en donde ellas le hacen una promesa en la cual le iban a construir un espacio digno para él, para su culto. Y así fue que se quedó. Y es ahí en donde empieza la construcción de una ermita que posteriormente fue modificada a ser una iglesia de esta. Gracias a la importancia de la iglesia acá es cuando en los años 60 se organiza una fiesta religiosa para San Sebastián Mártir, pero el párroco asignado no llegó porque esta era una ermita y era solamente visitada regularmente por el párroco. Gracias a ese inconveniente que tuvieron con el párroco, hacen la petición directa al arzobispado, en donde 2 años después le autorizan que se cree la parroquia, y es ahí que tenemos esta versión que es bastante curiosa arquitectónicamente. Tenemos una fachada bien bonita, bien hermosa, una construcción ecléctica que podemos decir que está influenciado por las construcciones islámicas, pero que en su interior, como lo vimos, no sigue esa corriente arquitectónica o no responde o no contesta con la fachada y su interior. Y tiene una particularidad bastante bonita que pareciera que las campanas tienen un carrillón activado electrónicamente, que es la que escuchábamos ahí al fondo. Una construcción bastante interesante acá en este municipio y que, bueno, responde ya a todas estas construcciones que llevan como la línea del Concilio Vaticano II, de todas estas reformas vaticanas que ahora resultan en el catolicismo de ahora, de este tiempo, ¿no? Aquí seguimos y estamos ya dándole la vuelta a la última cuadra o a la última cara de esta cuadra donde se encuentran todas las instituciones del gobierno central, y acabamos de pasar la escuela primaria nacional, y allá al fondo tenemos la oficina de la Alcaldía Municipal de Ayotuxtepec. Como podemos notar, se ha tratado la manera de crear una especie de plaza acá, como para denotar la plaza central del municipio. Pero más parece un pasaje peatonal muy bonito, muy decorado, que pues te da la bienvenida a la Alcaldía Municipal de Ayotuxtepec. Así que con estas imágenes nos vamos despidiendo de ustedes, agradeciéndoles por habernos acompañado en este recorrido, conociendo un poco de
el municipio de Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador. Si a usted le gustó este recorrido, dele el like y suscríbase. También dele al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todos nuestros recorridos que hacemos por todo el territorio salvadoreño y en algunas ciudades de Centroamérica. Y también, si a usted le gustó mucho y quiere más recorridos como este y nos quiere apoyar, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos enlaces para que usted nos pueda apoyar vía PayPal y también viendo los artículos que utilizamos para grabar estas caminatas. Y desde acá nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima.